¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, 7. Dios conoce lo profundo de nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras motivaciones y todas las emociones que tenemos. Él es el Dios que nos ve, el que nos conoce en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que nos recuerda el nombre que hoy queremos estudiar. Jehová, el Roí. El Roí significa Dios que me ve. Esta palabra nosotros la encontramos en Génesis 16, verso 14, cuando Agar le da ese nombre a Dios. Ahora, ¿qué significa el Dios que me ve? Te decía, es el Dios que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Es esa omnipresencia y omnisciencia de Dios. Sin embargo, no confundamos esta idea con un Dios controlador, un Dios que está ahí listo para castigarnos en el momento en el que nos equivocamos, erramos o obtuvimos un mal pensamiento. No es esa la idea del Dios que me ve, sino es la idea del Dios que está con la persona más necesitada, con el más vulnerable y que conoce las injusticias y Él está pendiente de cada uno de nosotros. Es esta imagen más bien paternal de Dios que una imagen punitiva y que está ahí para controlar o juzgar. ¿Por qué te digo eso? ¿Cuándo surge este nombre de Dios? Te decía en Génesis 16, 13, dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Bered. Estamos aquí en la historia de Abraham, Sara y Agar. Agar era la esclava de Sarai. Y esta mujer pasa por una serie de dificultades. Para ponernos un poquito en contexto, Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Dios le dijo: te daré un hijo y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham le creyó a Dios. Pero el tiempo pasaba y pasaba y la promesa de Dios no se cumplía. Abraham ya tenía los 80 años y un poco más y todavía no tenía un hijo. Sara también le creyó a Dios, pero al ver que no se daba la promesa de Dios de darle un hijo, pues ella pensó: a lo mejor Dios quiere darle un hijo por otro lado. Y entonces pensó: tengo mi esclava, y la esclava me pertenece a mí. Si ella tiene un hijo con Abraham, ese hijo será mío. Sara decidió adelantarse a los planes de Dios. Fue la impaciencia, el miedo a que las cosas no se den, o tal vez el verse que ella no podía cumplir este anhelo que tenía de poder dar un hijo, lo que le hizo apresurarse y tomar a su esclava, Agar, y decirle a su esposo que tenga relaciones con ella y que a través de ella tenga un hijo. Y es lo que se dio. No fue la voluntad de Dios, sin embargo, esta situación se dio. Agar quedó embarazada. Ahora, seamos cuidadosos de no leer la historia bíblica de hace tantos años y otra cultura desde nuestros ojos actuales. Hoy en día, pues, no está bien pensar en esclavitud o en que tenga un hijo con otra persona ya estando dentro de un matrimonio. Pero en esa época eso no era un problema. La esclavitud no estuvo nunca en la voluntad de Dios, pero era parte de la cultura en ese momento histórico y por lo tanto era legal lo que ellos estaban haciendo. Pero que sea legal no significa que sea correcto, porque lo correcto era hacer lo que era la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos se adelantaron y Agar quedó embarazada. Empezó ella también a sentirse un poco más orgullosa, su corazón se envaneció y quiso propasarse. Entonces Sarai también se sintió molesta y se sintió rechazada, tal vez envidiosa de que su esclava sí podía darle hijos a su esposo y ella no, y lo que hizo fue empezar a portarse mal con Agar. La trataba de manera déspota, le maltrataba. Y esta mujer lo que hace es salir huyendo. ¿A dónde? A la nada, al desierto. Esta mujer sola, esclava, es decir, no era nadie importante, a nadie le importaba qué pasaba con ella, sin alimento, sin agua
y va al desierto, a la nada, prácticamente a morir. ¿Por qué? Tal vez por orgullo, tal vez porque sentía que se hizo algo injusto con ella. De hecho, ella no pudo negarse a Abraham. Era decisión de Sara y ella no se pertenecía a sí misma, sino que como esclava pertenecía a otra persona. Y su hijo, pues, el que estaba por gestar, ni siquiera le pertenecía a ella, sino a sus amos. Por lo tanto, esta mujer, en desesperación, sale corriendo al desierto. Sabes, muchas veces nosotros nos sentimos como Agar, como que atravesamos por una situación que nos desbordamos y que no sabemos qué hacer. Y lo cierto es que hay en el mundo situaciones injustas donde muchas veces no se puede hacer mayor cosa. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un niño que fue abandonado? ¿Qué puede hacer una persona que fue violentada y que no tuvo la oportunidad de decidir tal vez por haber hecho o obrado mal? Sin embargo, paga las consecuencias de otros. En estas situaciones de injusticia es cuando Dios dice: yo soy el Dios que lo ve todo, que conoce la injusticia y que aún así está para levantarnos. Son pocos los personajes en la Biblia a los que Dios mismo se les aparece. E incluso muchos temen porque dicen: si alguien ve a Dios va a morir. Sin embargo, Dios escoge a esta mujer, a esta esclava, a este personaje que para su época no era nadie, y se le aparece personalmente en el desierto. Y cuando se le aparece, le da la promesa de que su hijo va a tener bendición, le da la esperanza de que ella va a vivir a pesar de la situación, pero también le confronta con el orgullo que ha habido en su corazón y le dice que se vuelva a su ama, a Sarai, y que se someta a ella. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces nos confronta en lo más profundo también con nuestras emociones negativas, pero eso no significa que Él nos ve, que Él conoce nuestra aflicción, las circunstancias que nos preocupan, las situaciones que pueden parecernos injustas, y Él está pendiente de nosotros. Te decía, el Dios que me ve, ese Dios se le aparece a esta mujer y ella le da ese nombre, El Roé, porque ella dice: es el Dios que estuvo pendiente de mí y que me estaba viendo en todas esas circunstancias. Aunque ella era esclava, no era judía y no tenía posibilidad de sobrevivir, Dios la vio y la levantó. Por lo tanto, el nombre que ella le da, El Roí, nos recuerda cuál es la situación de nosotros y quién es Dios. Nos recuerda que Dios está siempre pendiente del más vulnerable. Nos recuerda que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Nos recuerda que Dios conoce cuando se ha dado una injusticia y aunque otras personas no lo vean, Él sí lo ve y tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Dios es el Dios que está con esas personas que no pueden salir adelante solos, que han sido fruto de una circunstancia negativa, que han vivido una situación que les ha puesto en vulnerabilidad. Es ese Dios que se identifica con nosotros en el dolor y que conoce lo profundo de nuestro ser. Por lo tanto, pues lo que nosotros podemos aplicar de este nombre de Dios, el Dios que me ve, es que cuando vivimos aflicción o vivimos una injusticia, sabemos que Dios está con nosotros. Que cuando nos sentimos solos, sabemos que Dios está a nuestro lado. Y que cuando vemos que hay injusticias en el mundo, sabemos que Dios está pendiente. Y en algún momento, pues, también tendremos que dar cuentas delante de Dios de esas injusticias. Recordemos entonces que Dios es el Dios que me ve. El Dios que conoce lo profundo de nuestro corazón, pero que también nos llama al arrepentimiento y a volvernos a Él. Que el Señor te bendiga.